Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Homero, el poeta ciego de la eternidad. Prólogo. En algún punto entre el mito y la historia, entre la voz humana y la inmortalidad de la palabra, vive Homero. Un hombre, aunque envuelto en sombras, brilla con la luz de las epopeyas más grandes jamás contadas, la Ilíada y la Odisea. ¿Fue un hombre real, un símbolo colectivo o el eco de una tradición oral milenaria? Nadie lo sabe con certeza, pero su legado ha cruzado 3000 años para seguir contándonos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde navegamos. El misterio del hombre. Homero es quizá el escritor más famoso de la antigüedad y del que menos sabemos. Los antiguos griegos ya discutían sobre su origen. 7 ciudades, entre ellas Esmirnas, Quíos, Rodas y Atenas, se disputaban el honor de haber sido su cuna. De estas 7 ciudades, decía un proverbio antiguo, solo una puede ser su madre, pero todas quisieron serlo. Se cree que vivió entre los siglos 8 y 7 a.C., en la llamada época oscura de Grecia, un periodo en el que la escritura estaba desapareciendo y las historias se transmitían de boca en boca. Por eso, muchos piensan que Homero no fue un escritor en el sentido moderno, sino un aedo, un poeta oral que cantaba acompañando de una lira. La tradición lo describe como un hombre ciego, una imagen poderosa, el poeta que no ve el mundo, pero lo imagina con una claridad que ningún vidente podría alcanzar. Algunos sostienen que su ceguera era simbólica, que representaba la sabiduría interior y la conexión con lo divino. La Grecia que cantó. En la época de Homero, Grecia no era un país, sino un conjunto de pequeñas ciudades-estado, polis como Atenas, Esparta o Troya. Cada una tenía sus dioses, sus héroes, sus costumbres, pero todas compartían una lengua, una religión y una pasión común, el canto de las hazañas. Los aedos o rapsodas recorrían los pueblos narrando historias heroicas, guerras, amores, venganzas y los caprichos de los dioses del Olimpo. Estas narraciones no solo entretenían, también enseñaban valores, el honor, la hospitalidad, la valentía, la prudencia. Homero fue, según la tradición, el más grande de todos esos poetas. Su voz no solo relataba hechos del pasado, los convirtió en mito, y al hacerlo fundó la identidad cultural del pueblo griego. La Ilíada, la cólera de Aquiles. La primera gran obra atribuida a Homero es la Ilíada, una epopeya que narra un breve episodio del 10º año de la guerra de Troya. No cuenta toda la guerra, sino la cólera de Aquiles, el más fuerte de los héroes griegos. Todo comenzó con una disputa entre Aquiles y Ameganón, jefe de los arqueros, por una cautiva de guerra. Ofendido, Aquiles se retira del combate y sin él los griegos comienzan a sufrir derrota tras derrota. Solo la muerte de su amigo Patroclo lo devolverá al campo de batalla. Más allá de las lanzas y los escudos, la Ilíada es una profunda meditación sobre la ira, el honor y el destino. En un mundo gobernado por los dioses, los hombres luchan por dejar su huella, aunque sepan que el tiempo borrará su nombre. Curiosamente, aunque se trata de una historia bélica, la Ilíada está llena de humanidad. Los enemigos lloran, los héroes dudan y hasta los dioses sienten celos y compasión. Esta mezcla de grandeza y fragilidad humana es la que ha hecho que la obra siga viva hasta hoy. La Odisea, el regreso del héroe. Si la Ilíada es la epopeya de la guerra, la Odisea es la epopeya del regreso. Cuenta la historia de Ulises, u Odiseo, el rey de Ítaca, que tras la caída de Troya tarda 10 años en volver a su hogar. Durante su viaje enfrenta monstruos, tempestades, sirenas, cíclopes y dioses que le ponen a prueba. Pero su mayor enemigo no es ninguno de ellos, es el tiempo. La Odisea es la historia de la perseverancia humana frente a lo imposible, el deseo de volver al hogar, del amor por la familia y la tierra. La figura de Ulises representa la astucia frente a la fuerza bruta. Mientras Aquiles gana por su espada, Ulises vence por su ingenio, y ese marcó un cambio en la mentalidad griega. El héroe ya no solo es el más fuerte, sino también el más sabio.
Como dato curioso, muchos investigadores creen que la Odisea pudo ser escrita o compuesta después de la Ilíada y que refleja una sociedad más avanzada donde la violencia cede espacio a la inteligencia y a la justicia. ¿Existió realmente Homero? Desde la antigüedad los estudiosos han debatido lo que se conoce como la cuestión homérica. ¿Fue Homero un solo hombre o el nombre que se dio a una tradición colectiva? ¿Podía alguien memorizar 2 obras tan extensas antes de la invención de la escritura alfabética? Algunos creen que Homero fue un personaje simbólico, una figura mítica creada para dar unidad a historias transmitidas durante siglos por distintos aedos. Otros sostienen que sí existió un poeta genial que recopiló y refinó los cantos más antiguos en una forma poética perfecta. Sea como fuere, lo que sí sabemos es que la Ilíada y la Odisea se fijaron por escrito alrededor del siglo VI a.C., probablemente en Atenas, bajo el gobierno de Pisístrato, quien ordenó que se recopilaran oficialmente para su recitación pública. El estilo y la magia del verso. Homero compuso sus poemas en hexámero dactílico, un ritmo musical y solemne que ayuda a los aedos a recordar los versos. Usaba fórmulas repetitivas como Aquiles, el de los pies ligeros, o Ulises, el de muchos recursos. Estas repeticiones no eran simple adorno, servían como apoyo a la memoria o como firma poética. También introdujo símiles extensos, comparaciones largas que elevan lo cotidiano a lo épico. Por ejemplo, cuando describe el refugio de la batalla, lo compara con una tormenta en el mar. Esta mezcla de humanidad y divinidad, de lo simple y lo grandioso, es lo que convierte su poesía en eterna. Homero después de Homero. El legado de Homero no termina con él. Durante siglos, sus poemas fueron la base de la educación griega. Los niños aprendían a leer con sus versos. Los filósofos como Platón y Aristóteles lo estudiaban como fuente de sabiduría moral. Platón, aunque lo criticaba por representar a los dioses como caprichosos, los llamaba el primer educador de Grecia. Con la expansión del Imperio Romano, la Ilíada y la Odisea fueron traducidos al latín e inspiraron a poetas como Virgilio, quien escribió la Eneida como una continuación y homenaje a Homero. Durante la Edad Media, su figura casi se perdió en Europa occidental, pero fue redescubierta en el Renacimiento. Desde entonces, su influencia ha sido constante. Dante, Milton, Goethe, Joyce y hasta Hollywood han bebido de sus historias. Curiosidades y leyendas. Existen muchas leyendas sobre Homero. Una cuenta que murió al no poder resolver un enigma planteado por unos pescadores. Otra dice que vagó por las islas del Egeo cantando sus poemas, pobre pero feliz. En la isla de Quío se conserva una cueva llamada la Cueva de Homero, donde se dice que recitaba sus versos. También se cuenta que Alejandro Magno llevaba siempre consigo un ejemplar de la Ilíada, guardado bajo su almohada. Y aunque en la antigüedad algunos ciegos se hacían llamar homéridas, es decir, descendientes de Homero, como símbolo de inspiración poética. La voz inmortal. Más allá del mito y las dudas, Homero es la voz que fundó la literatura occidental. Antes de él, los hombres contaban historias. Con él nació la literatura, las palabras como arte, como memoria y como destino. En cada verso suyo resuena una verdad eterna. La vida es lucha, el tiempo es implacable y el canto es la única forma de vencer al olvido. Epílogo. 3000 años después seguimos leyendo y escuchando a Homero. Sus héroes aún caminan entre nosotros, Aquiles con su orgullo, Ulises con su ingenio, Helena con su belleza que desata guerras. Porque Homero no escribió sobre dioses lejanos, sino sobre nosotros mismos. En su ceguera vio más que nadie, en su silencio dejó un eco que aún nos guía, y así, mientras exista alguien dispuesto a contar una historia, Homero seguirá vivo, cantando a través del tiempo, recordándonos que la palabra puede ser más fuerte que la muerte. La Odisea. Hace casi 3000 años, en la Grecia antigua, un poeta ciego llamado Homero narró 2 de las historias más grandes jamás contadas, la Ilíada y la Odisea. Mientras la Ilíada canta la guerra, la Odisea celebra el regreso,
la astucia y la resistencia del espíritu humano. Cuenta la leyenda que Homero jamás escribió sus versos, sino que los cantaba acompañando de una lira, transmitiendo de memoria más de 12.000 versos que luego serían recopilados siglos después. Su protagonista, Ulises u Odiseo en griego, es el arquetipo del viajero inteligente y desafortunado, un héroe que lucha no solo contra monstruos, sino contra su propio destino. El punto de partida, Ítaca. Ulises es rey de Ítaca, una pequeña isla rocosa del mar Jónico. Tiene esposa, Penélope, y un hijo, Telémaco, a quienes ama profundamente. Pero cuando los reyes de Grecia parten a la guerra de Troya, Ulises, pese a su astucia, no logra escapar del deber. Tarda 10 años en conquistar Troya y otros 10 en volver a casa. Así nace la Odisea, la historia de un viaje de 20 años para regresar al hogar. El viaje de Ulises entre dioses y monstruos. Tras la caída de Troya, Ulises zarpa con 12 naves y su tripulación, pero los dioses no le tienen simpatía, especialmente Poseidón, señor del mar, a quien Ulises ha ofendido al cegar a su hijo el cíclope Polífemo. Desde ese momento el mar se convierte en su enemigo y su castigo. Primero llega a la isla de los lotófagos, donde sus hombres comen una flor que les borra la memoria y los deseos de volver. Ulises los arrastra de nuevo a los barcos, atándolos para que no se queden allí olvidados de su patria. Luego enfrentan a Polífemo, un gigante de un solo ojo que devora a varios marineros. Ulises logra escapar diciendo que su nombre es Nadie, y cuando lo deja ciego con una estaca ardiente, el cíclope grita: «Nadie me ha herido». Así los demás cíclopes no acuden en su ayuda, una muestra de la inteligencia que define a Ulises. Pero esa astucia le cuesta caro. Al partir, Ulises revela su verdadero nombre y Polífemo pide venganza a su padre Poseidón. Desde ese instante el mar se levanta contra él. El regalo maldito de Eolo. En la isla del dios de los vientos, Eolo, Ulises recibe un saco lleno de tempestades, un regalo destinado a ayudarle. Pero la curiosidad y la desconfianza de su tripulación hacen que lo abra antes de llegar a Ítaca. El viento se desata y son arrastrados de nuevo al punto de partida, una tragedia causada no por los dioses, sino por la naturaleza humana. Las sirenas, Escila y Caribdis. El viaje continúa con una serie de pruebas legendarias. Ulises se hace atar al mástil de su barco para escuchar el canto de las sirenas, esas criaturas mitad mujer, mitad ave o pez, cuyo canto promete sabiduría y placer, pero conduce a la muerte. Sus hombres, con los oídos tapados con cera, navegan a salvo mientras el héroe se debate entre la vida y la locura. Luego enfrentan a Escila, el monstruo de 6 cabezas que devora marineros, y Caribdis, un remolino que traga el mar entero. Entre ambos peligros, Ulises pierde a más hombres que salva de su nave. Entre ambos peligros, Ulises pierde a más hombres, pero salva su nave. El castigo de Helios. En la isla del dios Helios, los hombres hambrientos desobedecen la orden de Ulises y matan las vacas sagradas del sol. Como castigo, Zeus lanza un rayo que destruye la nave. Ulises, único sobreviviente, flota sobre una tabla hasta la isla de Calipso, una ninfa inmortal que lo retiene durante 7 años. Curiosamente, Homero describe que Calipso deseaba hacerlo su esposo y darle la inmortalidad, pero Ulises prefiere la mortal vida junto a Penélope antes que un amor eterno sin Ítaca. Como dato curioso, este tema lo rechazó la inmortalidad por amor humano. Influiría siglos después en escritores como Dante, Joyce y Tennyson. El rescate de los dioses. Finalmente los dioses se apiadan. La diosa Atenea, protectora de Ulises, intercede ante Zeus. Hermes lleva un mensaje a Calipso. Debe dejarlo ir. Así, el héroe construye una balsa y zarpa, solo para ser nuevamente azotado por Poseidón. Tras un naufragio, llega a la isla de Feacios, donde es acogido por el rey Alcíono. Allí narra toda su odisea. De hecho, la mayor parte del poema es este relato dentro del relato. Conmovidos, los feacios lo ayudan a regresar finalmente a Ítaca. El regreso a Ítaca. Después de 20 años, Ulises vuelve a su tierra, pero lo hace disfrazado de mendigo,
encuentra su palacio ocupado por pretendientes que buscan casarse con Penélope y quedarse con el trono. Penélope, fiel e ingeniosa, ha mantenido la esperanza durante 2 décadas. Dice que elegirá esposo cuando termine de tejer un manto, pero cada noche lo deshace en secreto. Ulises planea su venganza con la ayuda de su hijo Telémaco y de Atenea. En un concurso de tiro con arco, una de las escenas más famosas de la literatura, Ulises tomó su propio arco, el único que puede tensar, y atraviesa con una flecha 12 anillos de hierro. Acto seguido, se revela y mata a todos los pretendientes. Ítaca vuelve a tener su rey. El reencuentro. El reconocimiento de Penélope es lento y emotivo. Ella teme una ilusión, una trampa de los dioses. Solo cuando Ulises describe el secreto de su cama, tallada en un olivo vivo y que nadie más conoce, Penélope comprende que es él. Los dos se abrazan entre lágrimas. Homero concluye la historia con una calma profunda tras 2 décadas de tormenta. Epílogo y legado. La Odisea no es solo la historia de un héroe, sino del deseo universal de regresar al hogar, del valor de la inteligencia sobre la fuerza y del poder del amor y la memoria. Curiosidades que deben recordarse. Se cree que Homero pudo ser una figura colectiva, no una sola persona. Odisea se ha convertido en sinónimo de viaje largo y difícil en casi todos los idiomas del mundo. En la Grecia antigua, las rapsodas recitaban los versos durante varios días, con pausas para la música y el vino. El poema ha inspirado obras tan diversas como Ulises de James Joyce o Brother, Where Art Thou, de los hermanos Cohen, y hasta misiones espaciales bautizadas Odyssey. Y aunque pasen los siglos, la voz de Homero sigue resonando como el eco de las olas que acompañaron al más astuto de los viajeros, Ulises, el hombre que quiso volver a casa. La Ilíada. La epopeya inmortal. Hace casi 3000 años, en la antigua Grecia, un poeta llamado Homero compuso, o más bien cantó, una historia que aún sigue viva, la Ilíada. No es solo un poema épico sobre la guerra, es una profunda reflexión sobre la ira, la gloria, el destino y la fragilidad humana. Curiosamente, la Ilíada no cuenta toda la guerra de Troya, sino solo unas pocas semanas del último año del conflicto, y sin embargo, en esas pocas jornadas se concentra toda la intensidad del heroísmo griego. La cólera de Aquiles. Todo comienza con una disputa. El gran guerrero Aquiles, hijo de la diosa Tetis, se enfurece con el rey Agamenón, líder de los ejércitos griegos. Agamenón le arrebata su botín de guerra, una joven llamada Briseida, y Aquiles, herido en su orgullo, se niega a seguir combatiendo. Esa decisión cambiará el rumbo de la guerra. Como dato curioso, en la cultura griega, la ira, llamada menis, era una fuerza casi divina. La Ilíada empieza con esa palabra: canta, oh Dios, la cólera del pelida Aquiles. Era la primera vez que un poema épico se centraba tanto en las emociones humanas, no solo en las batallas. La guerra sin Aquiles. Mientras Aquiles se retira, los troyanos, liderados por el valiente Héctor, hijo del rey Príamo, comienzan a ganar terreno. Los griegos sufren derrota tras derrota. Las murallas de Troya, imponentes, casi invencibles, resisten, y los dioses observan desde el Olimpo, interviniendo caprichosamente en la batalla. Zeus, Hera, Atenea, Afrodita y Apolo toman partida ayudando a unos y otros según sus simpatías o rencores. Como dato curioso, Homero humaniza a los dioses, discuten, se burlan, se celan, casi parecen una familia disfuncional. Entre las filas griegas destaca un joven héroe, Patroclo, el mejor amigo y quizá el alma gemela de Aquiles. Cuando ve a sus compañeros caer, le suplica a Aquiles que le deje luchar con su armadura. Aquiles accede con una condición: que no persiga demasiado a los troyanos, pero el destino ya está escrito. La muerte de Patroclo. Patroclo entra en combate vestido como Aquiles y los troyanos confundidos retroceden. Sin embargo, Apolo, dios del sol y protector de Troya, interviene. Patroclo cae ante Héctor, quien le da muerte y se queda con las armas de Aquiles. Cuando Aquiles se entera, su dolor se transforma en furia, ruge como una bestia y decide volver al combate,
aunque su madre Tetis le advierte que si lo hace, su muerte también será próxima. Como dato curioso, Tetis encarga al dios herrero Hefesto una nueva armadura para Aquiles, con un escudo tan detallado que Homero dedica más de 100 versos a describirlo. En él se representa todo el universo, ciudades, cosechas, danzas, guerras y paz. Es una especie de microcosmos del mundo antiguo. El regreso de Aquiles. Con su nueva armadura, Aquiles se lanza a la batalla como una fuerza imparable. Ni los ríos logran detenerlo. Los griegos, inspirados por su furia, empujan a los troyanos hasta las murallas. Y entonces ocurre el duelo más famoso de toda la literatura antigua, Aquiles contra Héctor. Héctor sabe que está destinado a morir, pero no huye. Su esposa Andrómaca le ha suplicado que no luche, pero él responde que prefiere morir con honor antes que vivir con vergüenza. Finalmente Aquiles lo alcanza y lo mata ante las puertas de Troya. En un gesto brutal, ata su cuerpo al carro y lo arrastra alrededor de la ciudad. Como dato curioso, aunque hoy ese acto nos parece inhumano, para los griegos era una manera de negar el honor del enemigo. Sin embargo, Homero logra que incluso Héctor, el enemigo, se gane la admiración del público. El perdón final. La guerra podría terminar ahí, con la victoria del orgullo, pero Homero nos sorprende. Una noche, el anciano rey Príamo se atreve a entrar en el campamento enemigo. Guiado por los dioses Hermes, llega hasta Aquiles y arrodillado le suplica que devuelva el cuerpo de su hijo Héctor. Aquiles, conmovido, piensa en su propio padre y el dolor que él mismo ha causado. Por primera vez su ira se apaga. Lloran juntos, el enemigo y el vengador, y Aquiles entrega el cuerpo. Como dato curioso, esta escena inspiró a artistas durante siglos. Miguel Ángel, Rubens, Lisístrata y hasta escritores modernos como Borges y Simone Weil vieron en este gesto la primera gran muestra de humanidad en la literatura occidental. Así termina la Ilíada, no con la caída de Troya, sino con un funeral, porque lo importante no es la victoria, sino la compasión. Epílogo. La eternidad de la palabra. Homero no nos cuenta el truco del caballo de madera ni la destrucción de la ciudad. Eso vendrá después, en la Odisea y en otros poemas. La Ilíada acaba en silencio, con el fuego que consume el cuerpo de Héctor elevando su humo al cielo. Como curiosidad final, nadie sabe si Homero fue una sola persona o una tradición de poetas orales, pero su obra marcó el inicio de la literatura occidental. Cada vez que alguien narra una historia de guerra, honor y venganza, la voz de Homero sigue resonando. Y así, en las arenas de Troya, los hombres aprendieron que ni siquiera los héroes pueden escapar al destino, pero que la compasión puede ser más poderosa que la ira.